particular y vamos a hablar acerca del discipulado. ¿Qué significa ser un discípulo? ¿Qué significa el discipulado? ¿Y qué significa esto de caminar en victoria? Así que les invito a que vayamos pensando, trabajando, imaginando todo esto. El texto que vamos a compartir está hoy en Lucas capítulo 5, versículos del 1 al 11. Yo lo voy a leer hoy, pero después los invito a que en su casa lo lean con detenimiento, con tranquilidad. Y dice así: en cierta ocasión Jesús estaba junto al lago de Genesaret y el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Jesús vio que cerca de la orilla del lago estaban dos barcas y que los pescadores habían bajado de ellas para lavar sus redes. Jesús entró en alguna de aquellas barcas, la cual era de Simón, y pidió que la apartaran un poco de la orilla. Luego se sentó en la barca y desde allí enseñaba a la multitud. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón: lleva la barca hacia lo hondo del lago y echen allí las redes para pescar. Y Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y no hemos pescado nada, pero ya que tú lo pides, echaré la red. Y así lo hicieron, y fue tal la cantidad de peces que atraparon que la red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca que vinieran a ayudarlos, y cuando aquellos llegaron, llenaron ambas barcas de tal manera que poco faltaba para que se hundieran. Cuando Simón Pedro vio esto, cayó de rodillas ante Jesús y le dijo: Señor, apártate de mí, porque soy un pecador. Pero Jesús le dijo a Simón: no temas, que desde ahora serás pescador de hombres. Llevaron entonces las barcas a tierra y lo dejaron todo para seguir a Jesús. Este es el desafío que una y otra vez el Señor Jesús planteaba a aquellos que deseaban ser sus seguidores. Las multitudes iban y buscaban a Jesús, pero no todos dentro de esas multitudes estaban dispuestos a seguirles. No todos dentro de esas multitudes estaban dispuestos a ser sus discípulos. Y quizás esa es la primera diferencia que nosotros tengamos que pensar en este tiempo para nuestras vidas. En la época de Jesús, su nombre se hizo realmente famoso, poderoso, y mucha gente le buscaba. Por distintos motivos, por distintas razones, las multitudes le seguían. Apenas el Señor Jesús comenzaba su jornada, su mañana, ya había una multitud de personas esperándole, todas con distintas necesidades, para llegar a Él, para acercarse a Él, para buscar algo de Él. La verdad que los tiempos no han cambiado. Pasaron los años, pasaron los siglos, y todavía hay cientos, miles, millones de personas que siguen buscando a Dios y acercándose a Dios y tratando de tener un contacto con Dios por medio de sus necesidades. El ser humano vive lleno de necesidades. Todos nosotros tenemos necesidades. ¿Quién de los que está aquí no tiene ninguna necesidad? Todos tenemos algún tipo de necesidad. Ahora, muchas veces esas necesidades se vuelven complejas, extremas, difíciles, y son los momentos en los que generalmente las personas buscan y se acercan a Dios. A veces sabiendo o conociendo un poco más de Jesús, y a veces sin saber mucho, como muchas de las personas que iban al encuentro de Jesús no sabían quién era con este que se iban a encontrar. Algunos creían que era un profeta, otros un rabino, un maestro. Muy pocos sabían o entendían quién verdaderamente era Jesús. De hecho, en algún momento Jesús le preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Y ellos le explicaban, decían que era lo que se comentaba y se decía entre la gente. Si nosotros saliéramos a hacer una encuesta hoy a la gente, le preguntáramos: ¿quién es Jesús?
estoy seguro que recibiríamos un montón de respuestas. La mayoría de ellas estarían centradas o concentradas en una necesidad personal o en alguien que puede de alguna manera suplir una necesidad personal. Y eso es bueno, eso es válido, eso es poderoso y eso sigue sucediendo. Sin embargo, Jesús se preocupó por esas multitudes, pero llamó a aquellos que lo querían seguir. Y a ellos les llamó discípulos. Y a mí me gustaría que el desafío que nosotros tengamos como iglesia en este mes, en este tiempo, para caminar en un año de victoria, es que pensemos la importancia de que Jesús nos haya llamado para ser sus discípulos, sus seguidores. No solamente ser parte de la multitud de personas que le buscan porque tienen necesidades, sino ser parte de aquellos que estén dispuestos a seguirle más allá de nuestras necesidades. Hace un tiempo atrás, no recuerdo si el año pasado, creo que específicamente una vez Guti predicó acerca de la diferencia entre ser parte de la multitud y ser parte de los discípulos. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Yo no sé si ustedes se acuerdan de lo que predico yo, pero yo trato de acordarme de lo que predican el resto de los predicadores y tomo notas. ¿Te acordabas vos, Guti, que predicaste sobre eso? Ah, está bien, porque si no te acordabas vos ya estábamos en el horno. Y yo quisiera en esta mañana que pensemos en qué significa esto de ser un discípulo. Ser un discípulo significa ser un conocedor de Cristo. Ser discípulo significa ser un seguidor de Cristo. Ser un discípulo significa alguien que llegue a ser como Cristo. O quizás estas tres cosas en distintos momentos de lo que Dios espera de nosotros. Alguien que conozca verdaderamente a Jesús. Alguien que esté dispuesto a seguir a Jesús. Y alguien que esté dispuesto a ser como Jesús. Las tres cosas tienen que ver con ese proceso espiritual precioso de lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas. Y por eso tomo de ejemplo quizás a Pedro. Bueno, por dos razones. Quizás porque para un predicador tomar a Pedro es lo más fácil de hacer, porque tenemos infinidad de características y cosas que hablan acerca de Pedro. Así que bueno, lo que les toque predicar después de mí tendrán que buscar otros ejemplos, pero yo quiero tomar en esta mañana el ejemplo de la vida de Pedro. Pedro, lo primero que nos enseña es que lo más importante, o en primer lugar, que significa ser un discípulo, es comenzar a vivir y a experimentar una vida nueva. Porque el discipulado, o ser un discípulo de Jesús, o estar con Jesús, lo primero que sucede es que nos da vida nueva. Cuando Simón Pedro vio esto, dice, cayó de rodillas ante Jesús y le dijo, Señor, apártate de mí porque soy un pecador. Jesús siempre va a tomar la iniciativa, siempre. Nosotros no somos salvos porque algún día decidimos buscar a Jesús. Somos salvos porque Jesús decidió buscarnos a nosotros. Y estoy seguro que todos acá podríamos dar testimonio de distintas formas de la manera en que Jesús se acercó a nuestras vidas. Pero esos encuentros con Jesús no son encuentros solamente para poder disfrutar o ver algo, conocer algo de su presencia, sino que son encuentros en los cuales Él se dirige directamente y personalmente a cada una de nuestras vidas. Y no importa que estemos en medio de una multitud, no importa que estemos en medio de una congregación, no importa que estemos pensando, bueno, esto no sé si es para mí, yo te aseguro que Jesús siempre va a direccionar la mirada, el corazón, la palabra, las manos a tu vida. Porque Él nos busca personalmente y toma siempre la iniciativa. En ocasiones en medio de nuestras necesidades, pero en ocasiones simplemente, como el caso de Pedro, en nuestra vida cotidiana.
Aunque Pedro estaba reuniendo las dos condiciones, ¿no? Estaba parte de su actividad cotidiana, que era pescar, pero también había pasado una necesidad terrible, ¿no? Había estado toda la noche y no había pescado nada. Para los que les gusta ir a pescar, que no es mi caso, digamos, si van a pescar de vez en cuando y tiran la línea toda la noche y no pasa nada, igual, yo he hablado con algunos pescadores, vuelvo a decir, no es mi caso, dicen, no, igual la pasamos bien, comimos un asado, qué sé yo, estuvimos juntos, la pasamos bien. Sí, está bien, eso es para el que le gusta ir a pescar de vez en cuando. Pero para el pescador que vive de ese trabajo, no pescar toda la noche es un problema, es un drama. Así que Pedro estaba en estas dos condiciones. Tenía un problema, tenía una necesidad, había algo que había sucedido y que lo había puesto mal, pero también era parte de su vida cotidiana. A Jesús no le interesa demasiado, ni nunca va a poner el acento en las condiciones en las cuales nos encuentra. Pedro, inmediatamente cuando se dio cuenta con quién estaba, cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo, apártate de mí que soy pecador. ¿Por qué era pecador? Pero a Jesús no le interesa la condición en la que nosotros estemos. Por eso, como iglesia, siempre tenemos que tener las puertas, nuestro corazón, nuestra vida abierta a recibir absolutamente a todos aquellos que se acerquen a Jesús. Cerrar las puertas a aquellas personas que consideremos que no serían dignas sería lo más lejos de Jesús que podríamos hacer, porque Jesús se acercó absolutamente a todas las personas, leprosos, publicanos, pecadores, prostitutas, endemoniados, samaritanos, romanos, un ladrón condenado con pena de muerte. No hay nadie que quede afuera del catálogo de Jesús. Él está dispuesto a aceptar a todos. Todos pueden ser sus discípulos. Nadie tiene una calificación previa para decir, podés ser mi discípulo y no, la verdad que ya tengo mis antecedentes. Andá, pedí los antecedentes a la comisaría y estás en el horno, o pedí los antecedentes a mi esposa, o pedirle los antecedentes a mi familia, o pedirle los antecedentes a mi vecino, o a quien sea, o a mis padres, y entonces no calificamos. Para Jesús, todos califican para ser sus discípulos. Él abre las puertas y abre su corazón, y eso es lo que le dice a Pedro, le trata de decir a Pedro, que estaba allí. Pero había una condición, porque es verdad que Jesús abre los brazos a todos, pero también nos desafía. En todos los encuentros que Jesús tenía, de una y otra manera, desafiaba a las personas a que puedan experimentar nacer de nuevo. Nacer de nuevo, tener una nueva vida, no en términos naturales, sino en términos espirituales. Es necesario que nazcas de nuevo, le dijo Jesús a un fariseo, un hombre que era conocedor de la ley, que sabía mucho acerca de la palabra, que era muy conocedor de todos los aspectos religiosos, pero que sin embargo no había experimentado lo que significaba nacer espiritualmente. Y se lo dijo de la siguiente manera: el que nace de padres humanos tiene una vida física, o el que nace de la carne, carne es. Pero el que nace del Espíritu tiene una vida espiritual. Y esto es un misterio. Es algo que no se puede explicar con palabras. Por eso es tan importante que alguna vez, en tu encuentro con Jesús, tomes esta decisión, porque si no tomas esta decisión, no hay camino de discipulado, no hay inicio de nada en tu vida. Podés venir 500 veces a la iglesia, podés ir a todos los lugares que se te ocurra, escuchar todos los mensajes de predicadores que se te ocurra, hacer todas las cosas que la religión te diga que tenés que hacer, pero si no dejás que el Señor nazca en tu corazón,
Si no experimentás esto claramente en tu vida, no hay discipulado. No hay camino discipulado. Y muchas personas pasaban por eso. Y déjenme decirles, tristemente, muchísimas de esas cientos, miles, millones de personas que hoy se siguen acercando a Dios, tampoco tienen esta experiencia. Vienen, reciben cosas de parte de Dios, un milagro, algo que estaban buscando, algo que estaban necesitando, una respuesta, una enseñanza, una palabra, pero no entregan sus vidas a Jesús. Y si no entregas tu vida a Jesús, nada, absolutamente nada pasa en tu corazón. Nada pasa en tu interior. Y no hay discipulado sin nacimiento espiritual. Así que yo quiero animarte a que si estás escuchando esto por primera vez o entendiendo esto por primera vez, tomes esta decisión. Porque puede ser que incluso haga tiempo que te acercás, que venís, que sabés, que escuchás. Pero si no tomaste esta decisión en tu corazón, todo lo demás es en vano, no tiene sentido. Es el punto de partida, el primer paso en nuestra vida de discipulado. Y si este no está, todo lo demás, como diría un viejo político, es cháchara. Todo lo demás no existe, no tiene sentido. En segundo lugar, Jesús lo que nos invita por medio del discipulado, como lo hizo con Pedro, es a seguirle, a tener una relación. Discipulado es relación, relacionarnos con Jesús. Seguirle a Él es tener una relación. Y esa es otra de las grandes diferencias, por ejemplo, con las multitudes. Porque las multitudes iban, escuchaban, recibían y se iban. Pero los discípulos tenían que seguirle. Tenían que ir donde Él iba, tenían que hacer lo que Él hacía, tenían que obedecer lo que Él les pedía, tenían que escuchar lo que Él les decía, tenían que dejarse confrontar porque Él los confrontaba, pero también tenían el tremendo privilegio de saber que Jesús mismo estaba trabajando sobre sus vidas. Esto sigue funcionando en la actualidad, en nuestras vidas constantemente. La relación es el segundo paso clave en nuestra vida de discipulado. Es el segundo paso fundamental. Hace poco escuchaba una reflexión de Christopher Shaw acerca del proceso discipulado, y él utilizó una palabra que nunca antes se me había ocurrido y me gustó mucho. Él utilizó la palabra contagio. Contagio. El caminar con Jesús, el discipulado, es un contagio, es algo que no se puede explicar con palabras. ¿Viste? ¿Cómo te contagias? No hablemos de enfermedades porque es una cosa de loco, ya pasamos el COVID y todo eso, pero bueno, es el ejemplo que me vino hoy, así que ¿cómo se contagia? Vos no te das cuenta cuando alguien te está contagiando, ¿sí? Pero resulta que adquirís las mismas cuestiones, es un proceso invisible, pero que se empieza a manifestar después cuando de alguna manera se ven los síntomas en tu vida. El discipulado en nuestra vida implica relación con Dios. Y la relación con Jesús es tan fuerte, prestame atención en esto, es tan fuerte que Jesús te contagia. Y te contagia de tal forma que en algún momento eso que es invisible, que no se ve, que no se percibe, se empieza a evidenciar en tu vida. ¿O no? Amén. ¿No es hermoso cuando alguien te dice, che, pero ¿qué te pasa? Vos estás distinto. ¿No es cierto? O cuando te dicen, vos tenés algo distinto. No te saben explicar, no te saben decir, pero vos sí tenés que saber decir. Porque vos sabés que ese distinto no sos vos. Vos sabés que ese distinto no fueron tus méritos, vos sabés que ese distinto no fue todo el esfuerzo que quisiste hacer, sino que ese distinto es la presencia de Jesús que te está contagiando
que está haciendo que tu vida empiece a cambiar. Amén. Esto es hermoso, es precioso. Yo me acuerdo todavía de mis primeros pasos como creyente y me impactaba cada vez que uno de mis amigos me decían: ¿pero qué te pasó? Está distinto, ¿en qué andás? No me decían que te fumaste, nada, pero alguno te lo hubiera dicho, ¿no? Algo distinto empieza a suceder y eso es la presencia de Jesús en tu vida. Ahora, ¿eso pasa una vez y se terminó? No. ¿Sabes por qué no? Porque ninguno de nosotros todavía alcanzamos la plenitud de Cristo. Así que hasta que tu vida no refleje todo lo que Cristo es, estás en camino, como yo, de ese proceso de discipulado. Y también quiero decirte una cosa, porque si esta es una verdad, la otra cara de la verdad es lo que no se ve. Así como se nota cuando tu vida está en comunión con Jesús, también se nota cuando no lo está. También se nota. Hay un ejemplo muy hermoso en la Biblia. Cuando Moisés estuvo allí arriba en el monte, ¿se acuerdan? En el monte cuando fue a recibir las tablas. Estuvo ahí, en el monte, recibiendo las tablas y estuvo en presencia de Dios. ¿Y qué pasó cuando él bajaba? Resplandecía su rostro. ¿Lo provocó él? No. Era su contacto con Dios. Era su relación y la presencia de Dios en su vida. ¿Se acuerdan cuando Jesús llevó a Pedro, de quien estamos hablando acá, y a otros dos, al monte de la transfiguración? ¿Qué pasó? Exactamente lo mismo. Dice que el rostro de Jesús se transfiguró. Cada vez que nosotros estamos en relación, en comunión con Dios, y cuanto más lo hacemos, entonces más nuestra vida empieza a reflejar a Jesús. Creo que hay un refrán popular que no es bíblico, creo que no es bíblico, no sé, después lo voy a chequear, pero que dice: dime con quién andas y te diré quién eres. Bueno, según con quiénes andamos, será lo que reflejemos. Y cuanto más andás con Jesús, en el nombre de Jesús, te lo aseguro, más te vas a parecer a Jesús. Y de eso se trata el discipulado. No hay discipulado sin relación. Y es lo que Jesús le propone a Pedro. Le dice: Pedro, mirá, está todo bien, pero vas a tener que seguirme. Vas a tener que andar conmigo, vas a tener que relacionarte conmigo para que eso suceda. En tercer lugar, lo que el discipulado provoca en nuestras vidas es transformación. Transformación. El discipulado, la relación con el Señor, nos transforma. El Señor sube a la barca de Pedro, el Señor se relaciona con Pedro, el Señor empieza un discipulado con Pedro. Bueno, algunos acá hicieron el discipulado 1, ¿no es cierto? Ahí en distintos grupos, bueno, felicitaciones. No sé cuándo le voy a traer el certificado, ¿cuándo? ¿El domingo que viene? Bárbaro. Porque Paula encima los mató, les hizo hacer examen. No sé si alguno reprobó, ¿no? Pero los mató, no tiene compasión. Pero Jesús también le dijo a Pedro: Pedro, vamos a hacer un discipulado. Y empezó el camino del discipulado. Y ese discipulado, quizás Pedro se imaginaba, como muchos de nosotros, que el discipulado con el Señor significa: bueno, voy a aprender algunas cosas, va a estar bueno, me va a enseñar cosas y yo voy a acumular conocimientos. Y lo primero que el Señor lo desafía a Pedro es a ser transformado, a cambiar su propia vida. Y el discipulado consiste en el fondo de la cuestión,
en que Dios va transformando permanentemente nuestras vidas. Nuestra relación con Jesús no solamente es una relación de caminar con Él, sino que también es una relación de ser transformados por Él y con Él. Pedro fue transformado. Su temperamento pedrístico, no voy a pedir que levanten la mano acá quienes tienen temperamentos pedrísticos, no lo hagan. Porque lo veo. Porque lo veo. Claro, porque no es necesario. Pero Dios tomó aquellas cosas extraordinarias del temperamento de Pedro para utilizarlo y para que sea un instrumento en el reino de Dios. Pero trabajó en aquellas cosas del temperamento de Pedro que no solamente eran un obstáculo para el reino de Dios, sino un obstáculo para su vida, para su relación con el resto de los discípulos, con los demás, y hasta con su relación con el Señor. ¿No es cierto? Por tanto, dice la Biblia, 2 Corintios 3:18, por lo tanto, todos nosotros que miramos la gloria del Señor a cara descubierta, como Moisés, como por un espejo, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Y Efesios 4:22 dice, a renunciar a la antigua conducta, a la vieja condición humana, corrompida por la seducción y por el placer, así den lugar a la renovación espiritual de la mente y revístanse de la nueva criatura creada a imagen de Dios, en orden de una verdadera y recta vida santa. Esto es lo que Jesús produce en nosotros, transformación. Así que, discipulado significa esto, dejar que Cristo te transforme. Y acá quiero decirle, ninguno de nosotros está exento. Porque a veces ponemos el acento, yo porque estoy predicando de Pedro, a veces ponemos el acento en los Pedros, pero estaban los Judas, estaban los Juanes, están aquellos que tenemos distintas características. Todos en nuestra forma de ser tenemos cuestiones que Dios quiere bendecir y cuestiones que Dios quiere transformar. De eso se trata. Por eso quizás yo quiero animarte en esta mañana a que no te conformes con esa frase que a veces nos armamos y casi que nos justificamos de decir, yo soy así. ¿Está bien? A muchos de nosotros nos gusta esa frase, yo soy así. Y a alguno le agrega, y si le gusta bien, y si no le gusta también. ¿Sí? Bueno, yo quiero decir, Jesús te ama, pero hay cosas que no le gustan. Y hay cosas que Jesús va a transformar en mi vida hasta el último aliento, hasta el último instante. Y si hay cosas en mi forma de ser que me dañan a mí, Jesús por amor las va a transformar. Y si hay cosas en mi forma de ser que dañan a los que están a mi alrededor, por amor a los que están a mi alrededor, Dios las va a transformar. Y si hay cosas en mi forma de ser que dañan la relación con mi familia, que dañan la relación con la iglesia, que dañan la relación con lo que Dios quiere hacer, las va a transformar. Eso es discipulado. Eso es caminar con Jesús y dejar que Él transforme todas las áreas de nuestra vida. Bueno, en el proceso que hicieron de discipulado allí con Paula, había uno de los estudios que hablaba acerca de la casa, ¿se acuerdan? Y espectacular, ese no se lo olvida a nadie, ¿no es cierto? Bueno, los distintos lugares, habitaciones de nuestra casa donde tenemos que dejar que Jesús entre. Y ahí siempre me acuerdo de una vieja propaganda que había, tan vieja que ninguno de ustedes se va a acordar, de Sanitario Ferrum, que se ríe si todavía no la conté. Donde la gente iba, sí, viejísima, la gente iba y le presentaban, le mostraban la casa, decía, este es el living, esta cosa, y decía, y no lo dejaban entrar al baño, porque el baño era un desastre, todavía no lo tenían arreglado ni acondicionado. Bueno,
el Señor Jesús entra absolutamente en todas las áreas de nuestra vida. Y quiero decirte, es especialista en entrar a los lugares más oscuros, en entrar a los lugares más recónditos, en entrar a los lugares donde vos ni siquiera querés hablar, ni siquiera los querés mencionar, porque los tenés allí y te provocan cosas. El Señor Jesús transforma todo. Ahora, mientras el Señor te transforma, igual te utiliza. Quiero decirte esto, porque hay algunos que creen que, bueno, no, está bien, yo soy un desastre, entonces no puedo estar acá adelante predicando ni compartiendo la palabra, porque cada vez que me reviso veo que en el checklist todavía me faltan un montón de cosas que Dios tiene que transformar. Bueno, dice el texto que el Señor Jesús subió a la barca de Pedro y desde la barca de Pedro inmediatamente comenzó a compartir la palabra. Y la verdad que no hay nada más hermoso que ver que a pesar de que nosotros seguimos siendo transformados y que tenemos muchas cosas por ser transformados, el Señor igual habla a través de nuestra vida. Amén. Habla a través de tu vida y habla a través de tu situación. Amén. Amén. Voy rápido, vamos. En cuarto lugar, el Señor le dice a Pedro que el caminar con Él, que el ser su discípulo, iba a significar que Él le iba a enseñar. Es decir, que Pedro iba a tener que aprender. Le dice concretamente, lleva la barca hacia la parte honda del lago y echa allí tus redes para pescar. A Pedro, enseñarle dónde tenía que ir a pescar era casi una ofensa, porque Pedro era pescador. Y quiero decirte una cosa, esto es lo que sucede con el discipulado en nuestras vidas. Hay cosas que nosotros damos por sentado, que creemos humanamente, que sabemos, que conocemos, que manejamos, y en las cuales el Señor nos dice, no, a partir de ahora yo te voy a enseñar cómo vas a vivir. Yo te voy a enseñar cómo va a transcurrir tu vida. Yo te voy a enseñar cómo va a ser el proceso. Proceso de aprendizaje significa caminar con Él. Y varias cosas Pedro tuvo que ir cambiando. Yo solamente les voy a mencionar algunas, ¿no? En una ocasión Jesús les compartió a sus discípulos muy compungido y con mucho cuidado que Él iba a tener que entregar sus vidas por amor a ellos. ¿Y se acuerdan lo que le dijo Pedro? No permitas que esto te suceda. Le estaba diciendo al Señor lo que tenía que ser y lo que no tenía que ser. En otra ocasión dice que directamente le cortó la oreja al criado de los que iban a apresar al Señor, y el Señor mismo le tuvo que decir, pará, Pedro, y le tuvo que volver a colocar la oreja a este hombre. No sé cómo le habrá quedado, supongo que mejor que la mía. En otra ocasión Jesús le estaba lavando los pies a los discípulos y Pedro dice, no, a mí no me laves los pies, ¿no? Y cuando el Señor le dijo, Pedro, si no te lavo los pies no vas a tener parte conmigo, dice, no, entonces lavame todo. Dice, no, Pedro, no entendés nada, no te tengo que lavar todo, solo los pies. Y el proceso de discipulado en nuestras vidas tiene que ver con esto de aprender lo que Jesús nos quiere enseñar. No querramos nosotros enseñarle a Jesús. Dejemos que Él nos enseñe. Porque muchas veces somos nosotros los que queremos que Él haga determinadas cosas, de determinadas formas, en determinadas maneras, cuando en realidad necesitamos tener la actitud de discípulo, de aprendices, toda la vida. No, pero yo ya soy un facilitador, ya estoy al frente de un grupo de vida, yo ya soy pastor, yo ya soy esto. Queridos hermanos, nunca perdamos la actitud de dependencia, de escuchar y aprender de Jesús. Porque en esas ocasiones nos volvemos tan insensatos como Pedro, que creía, que sabía, que decía, y Jesús en su amor lo corregía, lo acomodaba, pero en alguna ocasión le tuvo que decir,
apártate de mí, Satanás. Me imagino que el Señor me llega a decir una cosa así, me quedo duro, ¿no? Porque a veces, aún sin darnos cuenta, cuando no estamos dispuestos a aprender de lo que Jesús tiene para enseñarnos, aún creyendo que estamos haciendo bien, podemos ir en contra de los propósitos del Señor. Jesús nos enseñó de esta manera. Nosotros tenemos que aprender con Él, y también eso significa muchas veces desaprender cosas que nosotros ya teníamos en nuestra cabeza o en nuestra mente. Y Pedro tuvo que hacer ese proceso. Tuvo que ver cómo Jesús hablaba con una mujer samaritana cuando él había aprendido que no se podía hablar con las mujeres y menos samaritanas. Pedro tuvo que ver cómo Jesús tocaba a un leproso cuando él había aprendido que no se podía tocar a un leproso, que el leproso desde distancia tenía que gritar y no se podía ni siquiera acercar porque era impuro. Pedro tuvo que aprender que Mateo, que era un cobrador de impuestos, no solamente podía estar con ellos, sino que iba a ser su compañero de ministerio. Pedro tuvo que desaprender, mejor dicho, un montón de cosas que había aprendido al revés. Y les digo la verdad, en mis años, en mis caminos como hijo de Dios, como discípulo que me considero de Cristo, tuve que ir y tengo que seguir desaprendiendo cosas que yo creía que eran de una determinada manera, hasta que Jesús me enseña que es de otra. ¿Por qué? Porque Él es mi maestro. Amén. En una ocasión Jesús lo dijo de la siguiente manera, dijo: lleven mi yugo y aprendan de mí, que soy manso y de corazón humilde, dice, y así hallarán descanso para el alma, porque mi yugo es fácil de llevar y mi carga es ligera. Esto se refiere concretamente al ejemplo de los bueyes que llevaban y compartían el yugo, ¿no? Y dice la historia que eso funcionaba de una manera práctica, es decir, ponían a un buey joven con un buey experimentado, no quiero decir viejo, un buey joven con un buey experimentado, y les ponían el mismo yugo. Y al andar juntos, el buey joven aprendía del buey experimentado. Y entonces, juntos se iban formando en ese proceso de caminar juntos. Así sucede en nuestra vida con Jesús. Nosotros somos como esos bueyes jóvenes que tenemos tanto por aprender, que necesitamos entender el ritmo, el tiempo, las formas que Jesús tiene para llevar adelante la vida, el ministerio, la familia, y aprender en ese proceso. Quiero hacer una breve paréntesis acá, bueno, un minuto nada más. Es verdad que el Señor Jesús está dispuesto a que nosotros caminemos con Él y que vayamos a donde Él, digamos, y que podamos ir todo el camino con Él. Y Él está dispuesto a caminar con nosotros. Pero hay momentos en los cuales los caminos se bifurcan y Jesús no nos va a acompañar en cualquier dirección. Cuando nosotros empezamos a desviar nuestra atención y queremos dejar de ser discípulos para volver a ser de aquellos que están en la multitud y que solamente van y le piden y una cosa y la otra, Jesús nos llama la atención y nos dice: hasta acá llegamos. Elegí si querés seguirme a mí o elegí si querés irte con la multitud. En una ocasión, después de que Jesús dio de comer a una multitud, ese relato está en los 4 evangelios, pero el evangelio de Juan toma un detalle que los otros evangelios no toman, y dice que la misma multitud volvió al día siguiente. Y volvió porque también decían, bueno, la verdad que se habrá corrido la bolilla y dicen, mirá que este nos da de comer todos los días, se habrán imaginado, bueno, como Moisés en el desierto, que caía el maná todos los días, vamos todos los días que Jesús nos va a dar de comer. Y entonces Jesús ahí les habla de otra realidad, y les habla acerca del pan de vida, etcétera, etcétera. Y fue tan clara, pero también tan contundente la palabra que les dio, que dice el texto, en Juan capítulo 6, como resultado de esto, muchos de sus discípulos
se apartaron y ya no andaban con él. Y esto me mata, ¿no? Entonces Jesús le dijo a los 12, entre los cuales estaba Pedro, dice que Jesús le dijo a Pedro: ¿acaso también ustedes quieren irse? ¿Acaso también ustedes quieren irse? La respuesta de Simón en este caso fue perfectamente espiritual, porque le dice: Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Pero quiero decirte, hay momentos en los cuales nosotros tenemos que elegir si vamos a seguir a Jesús o si vamos a solamente estar buscando suplir nuestras necesidades en Jesús, que son dos cosas distintas. Jesús va a suplir siempre nuestras necesidades, pero si nosotros vamos siempre a Él solamente para que Él supla nuestras necesidades, hay un momento en el cual estamos equivocando nuestro camino de discipulado. Nuestro camino de discipulado es seguirle a Él. Otros dos, dice el relato en Lucas, al final del Evangelio, iban caminando después de la resurrección, iban caminando camino de Emaús y Jesús iba caminando con ellos. Y Él les fue hablando durante todo el camino y ellos ni siquiera se dieron cuenta, no prestaban atención a lo que Jesús les estaba diciendo. Hasta que en un momento Jesús tuvo que decirle, hizo como que iba para otro lugar, dice la Biblia. Le dijo: bueno, hasta acá llegué, muchachos. Y en ese momento ellos se dieron cuenta de que tenían que pedirle a Jesús que se quedara en sus vidas. Y hay momentos en los cuales nosotros tenemos que darnos cuenta que estar con Jesús no es estarle todo el tiempo pidiendo, sino entender que seguir a Jesús es algo mucho más grande, mucho más noble, mucho más poderoso, mucho más tremendo que solamente hacer lo que hacía la multitud. Ese momento es trascendental porque en algún punto Jesús te va a decir: hasta acá llegamos. Una vieja canción cantaba Nito Mestre en Sui Generis. Googleen. Están poniendo todos cara de desorientado. Nito Mestre, Sui Generis, cantaba: Dios es empleado en un mostrador, da para recibir. Bueno, sí, exacto, o sea que está cantando Juan. Dios no es nuestro empleado. Dios no da para recibir. Dios, Jesús, busca que le sigamos. Termino con esto. El discipulado significa que Jesús trabaja aún en nuestras debilidades. Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y no hemos pescado nada, pero en tu nombre echaremos la red. Nadie, cuando Dios te llama a ser su discípulo, quiero decirte esto: nadie, ninguno de los que estamos aquí somos suficientes para hacer lo que Él nos pide. Ninguno. Y Pedro lo entendió. Pero el Señor conoce nuestras debilidades, conoce nuestros temores, conoce nuestras flaquezas, conoce nuestras emociones, conoce que nuestras redes están rotas, conoce nuestros cansancios, conoce todo de nuestras vidas. Pero a pesar de eso, confía en nosotros. A pesar de eso nos busca, porque el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Quiero decirles algo dramático. El Señor confiaba en Pedro, a pesar de que sabía que Pedro lo iba a negar 3 veces. A pesar de que veía que Pedro se inflaba cuando todos los demás decían: papá, Pedro se inflaba. No, Señor, que no, esto no te suceda. Yo te voy a defender con mi vida, voy a ir con vos hasta la muerte. Sabiendo que Pedro lo iba a negar 3 veces. Y la última de sus negaciones es terrible, porque directamente, de alguna manera, manifiesta una especie de insulto, diciendo como que no conocía a Jesús. Pero Dios conoce a tal punto nuestras necesidades que volvió a tener un encuentro con Pedro en el capítulo 21 allí de Juan, con las mismas características que fue su llamado, con las mismas condiciones, una pesca milagrosa, etcétera, etcétera. Y allí le mira a los ojos a Pedro y le dice, le da la oportunidad a Pedro de que por esas 3 veces que lo había negado, las 3 veces le confiese que lo amaba.
Y a pesar de que Pedro estaba avergonzado y no quería ni siquiera levantar la mirada, le dijo: Pedro, ¿me amas? Y Pedro tuvo que decir: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y se lo preguntó otra vez. Y Pedro se habrá acordado: uy, yo cuando lo negué, ¿cómo pude haber sido? Porque dice el texto que después de haberlo negado 3 veces lloró amargamente. Y yo sé que muchos de nosotros, que todos nosotros probablemente, hemos negado al Señor de distintas maneras en nuestro camino, en nuestro proceso. O porque nos apartamos, o porque nos enojamos, o porque despotricamos, o por lo que sea, cada uno de nosotros sabemos cuando nos apartamos del Señor. Pero quiero decirte en esta mañana que el Señor trabaja en tu debilidad y en mi debilidad. Amén. Y me vuelve a mirar a los ojos una y otra vez y me dice: Charlie, ¿me amás? Me da la oportunidad de declararle mi amor, me da la oportunidad de fortalecerse aún en mi debilidad. El Señor trabaja en nuestras debilidades y eso es discipulado. El Señor potencia nuestras habilidades y eso es discipulado. Dice el texto: desde ahora en más te haré pescador de hombres. Pedro era un pescador, pero Dios lo iba a hacer algo potencial. Lo que Dios le había dado, la habilidad que le había dado, ahora lo iba a usar para el reino. Algo que era humano y que servía para los negocios humanos, ahora lo iba a usar para el reino. Y Dios quiere usar todo lo que te dio para potenciar el reino. ¿Qué habilidad tenés? ¿Qué sabes hacer? ¿Para qué sos útil? ¿De dónde crees que lo recibiste? Vino de Dios, vino del cielo. Pero Dios quiere usarlo ya no solamente para que te sirva para los recursos de acá, quiere usarlo para que te sirva para la eternidad y para que tenga frutos por la eternidad. Dios te dio dones, Dios te dio habilidades, Dios te dio, ¿sabes lo que es un don espiritual? Una porción del poder que Jesús tenía y la puso en tu vida, porque cree que vos la vas a saber usar bien. Cree que si te dio la habilidad de amar como Jesús amaba, vos tenés el don de compasión. Cree que si te dio la capacidad de poder enseñar como Él enseñaba, te dio el don de enseñanza. Cree que si te dio la habilidad de poder sanar como Él sanaba, te dio el don de sanidad. Dios dio una porción de su poder, Jesús, para distribuirla en la iglesia, para que nosotros lo usemos en su nombre. Entonces el Señor potencia nuestras habilidades. Te haré pescador de hombres, le dijo a Pedro. Y termino con esto. Finalmente, dice el texto, llevaron entonces la barca a tierra y lo dejaron todo para seguir a Jesús. Lo dejaron todo para seguir a Jesús. El discipulado, ser un verdadero discípulo de Jesús, muy probablemente, seguramente, significa que haya cosas que tengas que dejar, que a lo mejor te parecen importantes, pero que ya no sirven para lo que Jesús quiere hacer en tu vida. Que a lo mejor te parecieron que fueron fundamentales, que fueron trascendentales, en las cuales te apoyás y te dan seguridad, como Pedro en su pesca. Vivía de eso, era pescador. Las barcas eran su negocio, eran todo aquello que lo sustentaba. Por ahí pasaban sus ganancias, el sostén de su familia. Pero el Señor le dijo: dejándolo todo, le siguieron. No estoy diciendo que dejes tu trabajo, tranquilo. No estoy diciendo que dejes tus estudios, tranquilo. Estoy diciendo que hay cosas que a veces te atan y no te permiten ser verdadero discípulo o discípula de Jesús. Y solamente vos y solamente yo sabemos cuáles son las cosas que nos atan. Ahora, en el nombre de Jesús, en esta mañana yo te invito a que sueltes las amarras, a que desates eso que no te permite vivir la plenitud del discipulado de Cristo en tu vida. Cada uno lo sabe.
Y estoy seguro que el Espíritu Santo en este mismo momento te está soplando y te está diciendo esto otra vez, te lo vuelvo a decir, otra vez te lo vuelvo a decir, otra vez te lo vuelvo a decir. Eso que te está atando en tu vida espiritual es lo que Dios quiere que sueltes para ser verdaderamente su discípulo. Tu vida espiritual puede significar cosas concretas. Un joven rico eran sus riquezas. A Pedro era su lugar de pesca, su recurso. A otro será otras cosas. A Moisés era dejar a su suegro y sus ovejas. ¿Cuántas cosas? A Mateo era dejar su lugar de recaudador de impuestos, su lugar de posición, su posición de poder. Sea lo que sea, en el nombre de Jesús, en esta mañana, yo te invito a que tomes este tiempo de oración. Te invito a ponerte de pie. Y delante del Señor, en este mes, quiero decirte que para vivir un tiempo de victoria, es importante caminar en victoria. Y caminar en victoria significa caminar en Jesús, significa caminar con Jesús, significa caminar junto a Jesús. Y ser un discípulo de Jesús significa nacer de nuevo, significa mantener una relación con Él, significa dejarte transformar por Él, significa aprender y desaprender a su lado, significa trabajar en tus debilidades con Él, significa potenciar tus habilidades con Él y significa cortar tus ataduras para poder ser libre y andar con Él. Conforme a esta palabra, yo te invito en esta mañana que ores allí donde estás. Que le puedas decir al Señor: Señor, en esta mañana quiero ser un discípulo tuyo. No quiero venir a vos solamente una y otra vez para hacer lo que yo quiero, para pedirte solamente, sino que quiero seguirte conforme a tus criterios, conforme a tu corazón, conforme a tu espíritu. Por eso, Señor, me rindo a ti, por eso te entrego mi vida, por eso me comprometo a buscar todos los días esa relación íntima con vos, a que me contagies de tu presencia, a que me transformes todas las áreas, facetas de mi vida, de mi forma de ser, de aquello que todavía, Señor, me lleva a ser más parecido a vos. Señor, a que me permitas potenciar, Señor, todas las debilidades que hay en mi vida, Señor, que las transformes, las modifiques y vos te glorifiques en ellas. Y Señor, que todos los dones, las habilidades, los talentos, las capacidades, lo que derramaste sobre mi vida, me permitas ponerlo para algo trascendental, para algo que sirva para la eternidad, para algo que sirva para la extensión de tu reino. Y Señor, en esta mañana, en el nombre de Jesús y conforme a tu palabra, desato todo aquello que ahora traigo delante de ti y que ha sido una atadura física, humana, económica, emocional, espiritual, que me ha impedido seguirte como vos querés que te siga. Renuncio en el nombre de Jesús a toda atadura. Renuncio ahora en el nombre de Jesús a toda atadura y me declaro libre para caminar en tus caminos. Bendito seas, Señor, por tu palabra. Gracias por darnos el privilegio de poder seguirte, por darnos el privilegio de caminar contigo. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén, Señor. Sí, Señor. Amén.